Contento porque está mi mamita, primera vez que me va a escuchar predicar en persona, porque se ve todas las prédicas, yo lo sé, las ve en YouTube, y mi hermanita también, y porque también hay un mensaje importante. No sé si se acuerdan de esta figura, de este corazón de cerámica que está unida, justamente, que habla de el método Kintsugi o Kintsugi, algo así, es japonés. Y lo que viene a hablarnos este método, amado, es sobre que hay una pieza de cerámica que fue rota, fue fracturada y se repara con oro. El método este Kintsugi lo que provoca es que la pieza que un día se fracturó al ser reparada con oro tenga mayor valor que cuando no había sido rota. Y el día de hoy, amado, tengo un mensaje muy bello que se llama Dios sana a mi familia. Es una declaración. Dios, por favor, sana a mi familia. Y lo que quiero decir con esto y este método anterior que hablé es que yo sin duda, amado, creo que el día que Dios sane y restaure a tu familia va a ser aún más valiosa que cuando no se había roto. Amén. Que Dios va a añadir y vertir gracia en tu familia, y si era conocida de alguna forma, Dios la va a proyectar a través de su propósito, se va a glorificar a través de tu familia cuando sea sana y restaurada. Amén. Eso es lo que creo sin duda. Y como saben, la semana pasada estábamos hablando de la familia, hoy día también, pero la semana pasada fue un poco más dura, sobre todo para los hombres, porque estábamos hablando de sacerdocio, de la importancia del hombre. De hecho, partimos diciendo que para tener una iglesia fuerte necesitábamos familias fuertes. Y para tener una familia fuerte necesitábamos varones que entendieran su lugar dentro del matrimonio. Creíamos sumamente importante eso. Entonces quiero hacer un breve repaso ¿por qué considerábamos que la familia tiene peso dentro de esta cultura o esencia de reino que es la que estamos plantando? Y teníamos estos 3 versículos que nos denotan el propósito eterno de Dios. En Efesios 1:5 dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos. En Romanos 8:29 dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En Hebreos 2:10 dice, habiendo de llegar muchos hijos a la gloria. Amén. Entonces, si uno toma estos 3 versículos, amado, y obviamente toda la Biblia, pero resumiéndose en estos 3 versículos, podemos llegar a la conclusión, amado, de que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Dios está a favor de la familia. Por eso, lo primero que digo, hola familia, porque queremos eso, amado. O sea, la esencia de cultura de reino es entender que este rey desea una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Cuando le digo familia, ¿me cree? Si no me cree, amado, que el Señor nos ayude a todos para que cada día nutramos ese concepto de familia y nos sentamos más familia que la familia que podemos llegar a tener en el mundo. Amén. En Efesios 3, 14, 15 dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que Dios ha colocado, amado, un nombre en tu familia. ¿Sabes cuál es ese nombre? ¿Tienes claridad el nombre o el diseño que Dios marcó tu familia? Porque Dios puso nombre, dice que a todas las familias. Pero antes de descifrar qué nombre ha puesto Dios, ¿te has preguntado cuál es el nombre que el diablo ha dado a tu familia? Porque todo el que estaba lejos de Cristo sabe que arrastraba maldiciones generacionales, como una especie de letrero, ¿cierto? Por ejemplo, les conté la semana pasada este testimonio de un joven que toda su familia era narcotraficante
y se alcanzó a convertir unos meses antes de que llegara la PDI y se lo llevara a todos presos. Y como habían visto que él se había convertido a Cristo, decidieron no llevárselo. Pero su familia en el sector, y donde todos sabían, era la familia de los narcos, de los delincuentes. Entonces, digamos de alguna manera que esa familia tenía una especie de letrero colocada por el diablo, que eran los delincuentes, los narcotraficantes, ¿cierto? Y yo quiero poner aquí algunos ejemplos para que tú puedas analizar, a ver, ¿qué ha querido colocar el diablo en mi familia? Una familia que habla, o hay golpes, una familia traicionera, en donde abundan los gritos, donde hay divorcio. Yo les conté, no han visto la prédica la semana pasada, mi mamá y mi hermanita, pero yo les decía la semana pasada que en el matrimonio de la Valentina, de mi hermanita, si hay algo por lo cual declaramos era en contra del divorcio, ¿cierto, mamita? Pero yo creo que no había nadie más estigmatizado con el divorcio que nosotros, porque era cada rato, hermanita, en el nombre de Jesús, que el Señor te guarde, que reprendemos al divorcio. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso colocar ese letrero en nuestra familia. Mi mamita, bueno, la familia fue dividida por causa del divorcio. Entonces, como que el enemigo nos quiso marcar con eso, y lo que menos queremos en la familia, mi familia o la familia de mi hermana, es que ese espíritu o esa maldición generacional avance, ¿cierto? Tal vez también sea tu caso, que vienes de una familia de divorcio, de abandono. Tal vez para ti la familia significa eso, no ser amado, que te pasaron tal vez a un primo, a un abuelo, a alguien que te cuidara, porque tus padres no estuvieron ahí. Tal vez significa abuso, tal vez significa o trae recuerdos de algún momento doloroso, producto de que papá no estuvo ahí, no resguardó y en medio de la familia hubo abuso. Tal vez significa pobreza también. Puede ser que tú recuerdes, mi mamá me decía que antes había como para un zapato, y tú me contabas que a veces escribía hasta con palitos fósforo. Yo no sé qué tan así tal vez sea su infancia, pero tal vez recuerde que antiguamente había pobreza en mi familia y marcó mucho eso. Y tal vez se prometió, yo nunca voy a ser pobre, yo nunca voy a darle esto a mi familia. Y tal vez quedó también estigmatizado por esa esencia de la pobreza. O como dije al inicio, la delincuencia. Lo que quiero sin duda más es que usted pueda analizar, porque quiero meditar sobre las maldiciones generacionales. Quiero hablar sobre la familia y lo que nos puede estar persiguiendo. Y para eso considero importante que usted pueda analizar qué es lo que lo ha perseguido. ¿Qué es lo que usted ve que está en su familia, en mis primos, en mis tíos, a mi alrededor? Yo veo, por ejemplo, el divorcio. Lo veo en todos mis tíos, en mi papá, todos sus hermanos. Creo que la única tía que no tenemos divorciada fue, bueno, la tía Jocelyn y la Rosita, que es cristiana. Pero probablemente si no fuesen cristianas, también estarían divorciadas. Entonces, ¿cuál es el nombre que Dios ha dado a tu familia? Que esta es la verdadera, esta es la original. Esta es la esencia que Dios colocó en tu familia. Lo otro es un simple letrero que ha querido poner el enemigo y sé que lo vamos a arrancar. Amén. Pero la pregunta sería, ¿cuál es ese nombre que Dios ha colocado a tu familia? Tal vez una familia de profetas, ¿cierto, hermana Isabel? Que yo sé que está ese don, ¿cierto?, en su familia. Familia de maestros, yo veo al hermano Rodrigo, Matías, la hermana Teresita, como que le gustan los datos, tienen buena memoria. Yo por lo menos considero que es así, que tienen buena memoria. El Danilo también tiene una buena memoria para recordar estas cosas. Entonces yo veo esos diseños por ahí moviéndose. Evangelista, mi esposa, le encanta evangelizar. Familia de pastores, familias misioneros. ¿Qué nombre ha puesto Dios a tu familia? Aquí están los 5 ministerios, amados. ¿Qué diseño ha colocado Dios a tu familia? Porque si Dios puso un nombre, tenemos que entender que es para que Él sea glorificado. ¿Lo ha descubierto? ¿Ha descubierto cuál es ese nombre que Dios puso en su familia? Yo deseo sin duda que lo podamos descubrir, pero también, amado, puede romper toda maldición generacional, todo pacto que hicieron nuestras familias. Y yo no lo veo porque yo sé, amado, que a veces
no nos podemos hacer tanto cargo de las cosas que hicieron nuestra familia hacia atrás, pero eso no significa que no nos persigan. Por ejemplo, yo le he contado también que mi abuelita hacía brujería. Y mi mamá podría haber dicho, bueno, pero yo no tengo por qué pagar por lo que ellos hicieron, o sea, mi madre hizo. Pero, por ejemplo, ese espíritu perseguía a mi mamá, y yo me acuerdo que tú me contaste que jugaste a la Ouija. Entonces también abriste puertas. Y ese espíritu, de alguna manera, también me rodeaba, porque en mi adolescencia me encantaban las películas de terror. Y es como que uno va viendo un patrón, es como, si bien yo no tengo por qué romper maldiciones tal vez como de mis anteriores, pero si esos espíritus me persiguen y probablemente yo he hecho cosas que ha llamado a ese espíritu o he abierto puertas para que estén en mi vida. Amén. Y quiero poner 3 ejemplos, amado, para que podamos comprender la importancia de romper esas cosas. Que el Señor nos ayude a través de esta historia. Yo no sé si usted conoce a Jairo, la historia de Jairo y su hija. Si no la conoce, la vamos a conocer. Amén. Lucas 8:49. Jairo, amado, era un líder de la sinagoga, alguien importante. Ya en ese entonces tenemos la visión de que ya nadie del pueblo judío podía mezclarse con Jesús. Ya era un problema. Pero Jairo, desesperado porque su hija estaba muriendo, va y se arrodilla, se tira al suelo y le suplica a Jesús que vaya a ver a su hija. En medio de esto, amado, sucede que conocen la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿cierto? Es conocidísima, yo diría que hasta tal vez más importante que la historia de Jairo. Entonces, si usted se imagina esta escena, un hombre religioso que se despojó de todo lo que pudieran decir, en medio de una multitud, se tira al piso, le suplica a Jesús que vaya a su casa a ver a su hija. Jesús accede y mientras están yendo, la mujer toca el manto de Jesús. Cuando pasa esto, te sabrá que empieza esta especie de conversación donde empieza a hablar Jesús, ¿quién me tocó? Yo sentí que salió poder de mí. Y yo me imagino un Jairo así como, pero Jesús, apúrate, mi hija se está muriendo, ¿qué importa quién te tocó el manto? No, es que alguien me tocó, algo pasó, y empieza esta conversación con la mujer de flujo de sangre. Y mientras Jesús está conversando, mientras está sucediendo esta dinámica con la mujer de flujo de sangre, se acerca alguien a Jairo y le dice, mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle, tu hija ha muerto, ya no molesten más al maestro. Imagínense esa situación de esperando, Jesús, apúrate. Y de repente le dicen, ya no es necesario que traiga a Jesús, ya tu hija ya murió. Y me imagino esa sensación de impotencia, amado, y yo no sé si te ha pasado, en donde de alguna manera estás pidiendo un milagro a Dios y pareciera que no llega ese milagro y llegan milagros a otras personas. Y tú dices, pero Señor, si llevo tiempo orando, yo pedí esto antes y pareciera que a mi vecino tú ya le respondiste antes que a mí. Pero esto es lo que dice Jesús. Dice que cuando Jesús oyó esto, le dijo a Jairo, no temas, solo debes creer y tu hija será salva. Fíjese que no dice sana, sino que dice salva, va a ser rescatada. Pero sin duda yo me imagino que hay algo bello aquí que es como un general. Amado, yo creo que si no temes, crees, tu familia va a ser salva. Y fíjese, son 3 puntos. No hay que tener temor, tenemos que activar nuestra fe y el milagro va a suceder. Confía, amado. Y en medio que meditaba de esto, amado, ¿se acuerdan el versículo de que Dios da un nombre a cada familia? Me quedé loco porque mientras bajaba leyendo, dice una parte que es Efesios 13:19, dice, a fin de que conozcan ese amor que excede todo entendimiento. Y yo conocía, amado, de memoria, Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y de repente me topo con que existe un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y dije, wow, Señor, como que
Porque sabemos en 1 Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, como Dios diciéndote, para que puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, primero tienes que experimentar ese amor que sobrepasa todo entendimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Amado, la clave de tu fe va a estar en el amor que tengas a Dios. Enamórate y apasionate de Dios. Echa fuera el temor enamorándote de Dios. Amén. Dígale al de al lado, enamórate de Dios. Ahí pégale un cuazo para que se despierta. Ahí, enamórate de Dios. Lucas 8, 54, 55 dice, aquí tenemos, amado, que Jesús le dijo esto a Jairo. Jairo creyó, lo llevó donde su hija y empieza esta dinámica donde Jesús sana a la niña. Dice, mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Amén. Yo quiero declarar, Señor, Padre, que como esa niña, Señor, tú puedas levantar a cada familia, Señor. Declaro, Señor, que tú puedes salvar a estas familias, Señor. A primos, tíos, parientes, Señor. Aún ese familiar, Señor, que uno tiene en la mente y dice, Señor, que todos, Señor, puedan ser salvados por ti, Señor. Queremos, Señor, que esta iglesia también crezca, papá. Y de lo que hemos recibido, Señor, también queremos entregárselo a nuestras familias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Entonces se decía, levántate. Es importante, amado, que podamos callar esos susurros del enemigo cuando te dicen, ya no molestes más al maestro. ¿Se acuerdan de este diálogo, cierto? Cuando le dicen a Jairo, ya no molestes más al maestro. Cuando venga el enemigo y te diga, es que tu familia ya no tiene solución. Es que ya es necesario dejar de orar por tu familia. Es que ya lo he intentado tanto tiempo, he pedido misericordia, he pedido por esto. Y cuando te diga el enemigo, deja de molestar al maestro, podamos en amor activar nuestra fe y creer que todavía hay esperanza de que sean salvos. Deseo, amado, presentarle otra historia. El joven endemoniado. Que este era un hijo con su padre. Jesús se encuentra con este endemoniado y le pregunta al padre. Jesús le preguntó al padre, dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y él respondió, desde que era niño. La clave, amado, de este mensaje, o de lo bello aquí, es que vemos a Jesús haciendo preguntas. Simplemente podría haber hecho un milagro. Y a diferencia de lo que sucedió en el milagro con Jairo, podemos ver un Jesús interesado como en el contexto. Después vemos que existen más preguntas y a lo que quiero llegar, amado, es que creo que es importante entender que van a haber procesos diferentes y es importante que usted pueda tener un proceso de discipulado, amor, relacional. En el único lugar donde usted va a poder tener este tipo de preguntas, no va a ser aquí en el culto, yo por general no le voy a hacer preguntas, ¿cierto? En un curso de doctrina probablemente tampoco vamos a hacer preguntas, pero de donde Jesús puede empezar a preguntar en su vida es a través del discipulado. Caminar uno a uno con alguien y empezar a escarbar. ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿De dónde crees tú que es la raíz de esta maldición generacional? ¿De dónde viene este gran enojo? Tal vez fue por un abuso, por un abandono, por la pobreza. Poníamos todos estos ejemplos. Pero este tipo de análisis, amado, va a ir saliendo a medida que uno tenga conversaciones con Dios y a través de caminar en medio de un discipulado. Si no se está discipulando, discipúlese. Entonces le responde aquí, desde que era niño, y continúa en el 22. Muchas veces lo arrojaba al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y mire lo que dice Jesús.
¿Cómo es si puedes? Para quien cree, todo es posible. Amado, no existe si es que Dios puede hacer algo. Amado, pareciera que Dios sigue diciéndote, cree y todo es posible. Tu familia se puede convertir, todavía puede llegar a Cristo. Mientras haya vida, todo es posible. Amén. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, Jesús, creo que puedes hacer algo, pero por favor ayúdame en mi incredulidad. Y creo que a veces, amados, nos toca ser honestos, de que a veces hay incredulidad en nosotros, y creo que esa también es una oración honesta, de hablar con Jesús y decirle, Señor, veo el panorama y me cuesta creer, pero sé que todo es posible. Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, muéstrame señales de que estás preocupado por mi familia. Pero todavía no te rindas orando por tu familia. Sigue pidiendo por tu familia, sigue orando, porque todo es posible si crees. Marcos 9:26 dice, y el espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. En el otro caso, tenemos a Jesús tomando la mano de la niña y diciendo, levántate, y se levantó. Así pareció el milagro. Pero pareciera que en este, amado, hay un proceso. Es Jesús tomando la mano, haciendo que se enderece y después él se levanta solo. Y creo, amado, que también hay proceso y no por eso es malo. Tal vez tu familia va a llegar un momento que Dios va a llegar y va a empezar un proceso donde Dios va a extender su mano, lentamente va a ir enderezándolo hasta que el día esa familia, amado, pueda ponerse de pie. Esto es importante, amado, de ver que a veces uno quiere como colocarle medida o estructura a Dios cuando Dios puede hacer milagros de muchas formas y también en nuestra familia. Entonces, le tomó la mano, lo enderezó y lo puso de pie. La historia con la que quiero terminar, amado, porque este es un mensaje relativamente corto, diría yo, pero de mucha reflexión, es la tsunamita. Yo no sé si conoce la tsunamita, la estábamos cantando hace poquito, ¿cierto? Esta historia tan bella. Aquí tenemos, amado, Eliseo, un profeta, que cada vez que visitaba un pueblo teníamos la tsunamita que de alguna manera le brindaba alojo a este profeta. Y en medio de eso le hacen un lugar especial al profeta y cuando él de alguna manera busca agradecer este gesto, ve que puede obsequiarle a esta familia. Y se dan cuenta que no tienen un hijo. Entonces él de alguna manera declara algo y este matrimonio logra tener un hijo. Pero sucede después, años más tarde, este bebé que crece y dice, el niño se quejó y le gritó a su padre, ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un sirviente que llevara al niño a donde estaba su mamá. El sirviente lo levantó y se lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió el niño. ¿Qué sucede? Llamó a su esposa y le dijo, la esposa llama a su esposo y le dice, préstame uno de tus sirvientes y también una burra. Necesito ir rápido a buscar al profeta, enseguida vuelvo. El esposo le preguntó, ¿por qué vas a ir a verlo? Pareciera que siempre que uno busca un milagro salen estas voces a querer interrumpir el milagro. ¿Por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado ni en luna nueva. La mujer respondió, bien latina, yo sé lo que hago. Uno ve y dice, mira, bien antiguo, bien escrito hace muchos años y este tipo de respuesta todavía se daba en esos tiempos. La mujer respondió, yo sé lo que hago.
Entonces la mujer le dijo a Eliseo, yo no le pedí, aquí ya contexto, me salté un poquito. Va donde Eliseo, llega donde Eliseo, y aquí llega esta mujer reclamándole. Y esto es lo que quiero también aclarar, amado, de que probablemente quien tenía que haber ido a ver a Eliseo era el hombre, pero fue la mamá. Y a veces pasa, amado, que la mujer tiene que tomar el lugar del hombre porque el hombre no está haciendo su rol como varón. Agradecemos, y yo agradezco, por ejemplo, a mi mamá, por habernos llevado a Cristo. Tal vez tenía que haber sido mi papá. Tal vez ese era el diseño que Dios quería para la familia. Pero a ausencia de un papá que buscara a Dios, hubo una mujer valiente que fue a buscarlo. Entonces dice que la mujer llegó donde Eliseo y le dice, yo no le pedí a usted un hijo, ¿acaso no le dije que no me engañara? O sea, entendiendo que esta mujer no había pedido un regalo a Eliseo, pero Eliseo insistió y le dio el milagro de que esta mujer tuviera hijo, pero ahora más encima lo pierde. Entonces como que le está diciendo, entonces te toca hacerte responsable, Eliseo. ¿Por qué se murió mi hijo? Y continúa. Eliseo le ordenó a su sirviente, Gehazi, algo así se dice, prepárate, toma mi bastón y ve dónde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Si alguna persona te saluda, no le contestes. Cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Y mire lo que responde esta mujer bien latina. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, juro por Dios y por la vida de usted, que si no vuelve a mi casa, y dice, no volverá a mi casa si no me acompaña. No voy a volver a mi casa, y lo juro por Dios y su vida, que yo no me voy sin usted. Entonces dice que Eliseo no la halló más, y dice, Eliseo fue con ellas. Amado, este versículo, amado, me hace mucho pensar en una conversación que tuvo Moisés con Dios. Dice en Éxodo 33, 15 y 14. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Mi amor, te necesito. Y respondió el Señor, yo mismo iré contigo y te daré descanso, todo saldrá bien. Ayúdeme, amorcito, la guitarra. Amado, lo que quiero llegar a que nosotros podamos reflexionar, tanto como un Jairo, quien llevó la presencia de Dios a su casa, tanto como esta mujer tsunamita que deseaba que Eliseo fuera, así nosotros tenemos que llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Esa presencia nos tiene que acompañar. Lo he dicho, que no solo podemos confiar en que trayendo a nuestra familia a un culto, la pega está hecha. La semana pasada le dimos duro a los hombres porque le decíamos, es tu responsabilidad tu familia. Les decíamos que tu mujer es como un vaso frágil y también como una flor. Si tu esposa no está siendo bien administrada, es tu culpa. Es importante entender esa responsabilidad del varón de asumir el rol en su familia. Y como decía, como tal vez un Jairo o como esta mujer, no importa si es el hombre o la mujer, pero tiene que establecerse la presencia de Dios en nuestra familia. Y casi, amado, que tiene que ser como esta conversación con Moisés. O sea, no me muevo, Señor, si tu presencia no me acompaña. Ustedes saben, amado, la historia de nuestra familia. Mamita, ¿puede venir? La Valentina se escapó, así que... Yo sé que he contado varias veces esta historia, pero lo voy a contar al lado de esta gran mujer. Que había una mujer que en medio de la gran depresión, producto de la infidelidad de su marido, un día o tenía deseos de quitarse la vida.
Pero llegaron estas voces, amado, a decirle que ella era una mala madre. Si algo que a ella le impedía acabar con su vida era pensar en sus hijos. Pero el enemigo fue tan astuto que le dijo: eres tan mala madre que cualquier amante de tu esposo podría cuidar mejor a tus hijos. Y esta mujer decidió acabar con su vida. Tomó un artefacto, la sangre corrió y dijo: listo, ya sé cómo hacerlo. Hoy en la noche me mato. Esta mujer, en un gesto de gran amor, va a trabajar la última vez para recaudar algo de dinero para su familia. Y en medio de eso, amado, esta mujer se le ocurrió hacer una gran pregunta. Pero Dios, ¿y si tú eres real? ¿Y si tú existes? Y dice que toma un cuaderno y un lápiz y empieza a escribir: Dios, eres real, tú me amas, tú existes. Y empieza a hacerle preguntas a Dios. Y en medio de ese escribir casi que le decía: Señor, a ver, si tú eres real, tienes que presentarte ante mi vida porque yo hoy me voy a matar. Entonces, cuando estaba terminando de escribir, casi que soltando el lápiz de la libreta, dice que entra una mujer y le dice: sé que voy a parecer loca, pero tengo que decirte que Dios te ama, que tienes un propósito. Y dice que empieza a hablar desesperada, como impulsada por el Espíritu Santo, y le empieza a responder cada pregunta que tenía escrita en esa libreta. Esa mujer tomó la mejor decisión de su vida. Decidió seguir a Cristo y llevar a toda su familia a Cristo. Como saben, esa mujer es mi madre. Yo y mamita me emociono porque quiero honrarte, mamá. Cuando imaginaba cómo iba a ser esto, ya me emocionaba. Sí. Quiero honrarte, mamita, porque tú habías tomado la decisión de acabar con tu vida. Bueno, y agradezco mucho a Dios porque salió a tu encuentro. Pero tú, gracias a tu fe, rompiste todas las maldiciones generacionales que habían en nuestra familia. Brujería, odio, ira, rabia, infidelidad. Y me regalaste algo muy valioso, que es creer en el matrimonio aún en medio del divorcio. Gracias, mamá, por ser valiente. Porque sé que a veces hasta endemoniada, con luchas espirituales muy fuertes, iba a la iglesia para llevarnos a nosotros. Aún sintiendo opresiones y cosas dentro de tu interior, seguías yendo a la iglesia para llevarnos a nosotros. Gracias por ser valiente. Y siento de Dios decirte lo siguiente, y voy a orar. Gracias, mamá, porque rompiste muchas maldiciones. Fuiste esa mujer que tomó a sus hijos como flecha y las lanzaste lejos. Formaste nuevas familias que glorifican a Dios. Pero tal vez ni siquiera estás entendiendo que tu familia tiene un diseño que es restaurar familias. Tu decisión cambió drásticamente el rumbo de tu familia y el rumbo de muchas otras familias. Por esa decisión que tomaste un día en medio de la angustia, en medio de pensamientos suicidas. Gracias, mujer valiente. Gracias, mamá, por el mayor regalo que me pudiste dar. Y si puedo hacer una declaración y decírtelo, es que he empezado a descubrir, mamá,
que Dios ha puesto otra esencia en mí. Hace 3 semanas hicimos una declaración un tanto fuerte y osada, en la cual decíamos que queremos ser una iglesia que es luz en medio de las tinieblas y que nos íbamos a levantar ante esas potestades de este lugar para arrebatarle alma a la depresión, para arrebatarle alma al suicidio, para arrebatarle familias al divorcio. Gracias, mamita, porque tú abriste esa puerta al Evangelio. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Queremos sin duda, Señor, ser una iglesia con cultura de reino. Queremos ser como ese farol en medio de la noche, Señor. Tú llegaste a nuestra familia, Señor, con un milagro cuando ya no había esperanza. Quedaban horas para que mi madre se suicidara, Señor, y tú llegaste a nuestro encuentro. Gracias, Señor. Y por eso que tú nos diste, Señor, es lo que quiero entregarle a muchas familias, papá. Hemos estado saliendo a evangelizar porque, Señor, sabemos que podemos llegar a la vida de alguien, Señor. Y eso, Señor, significa una familia para ti, papá. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando hay un arrepentido, Señor. Padre, queremos salir de la insensibilidad, Señor, de la comodidad, papá. Hay gente que se está matando, Señor, sin conocerte. Espíritu Santo, no solo queremos cantar, Señor, de que nos muevas, que tu presencia nos toque y nos lleve a hacer cosas hermosas. Queremos, Señor, ser una iglesia que se despierta para arrebatar almas al enemigo, Señor. Todas esas potestades que han estado gobernando en este lugar van a tener que retroceder porque se ha levantado una luz en medio de la oscuridad. Una iglesia que quiere impactar este sector, Señor. Niños y familias van a llegar, Señor. Y todas esas familias, Señor, te van a glorificar que tú eres Rey, Señor. Te agradezco por mi mamita. Te amo mucho. Te agradezco por mi mamita, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Por esa valentía, Señor. Permíteme, Señor, llegar a más vidas, papá. Ore al Señor, todos juntos, amados. Somos una iglesia, Señor. Señor, llega hasta los rincones más escondidos de nuestra familia, Señor. A todos esos parientes, papá. Que los parientes, Señor, los familiares, Padre, de nuestra iglesia puedan conocer a Cristo. Tal vez tenemos a alguien en nuestro corazón, ese deseo de que pueda conocerte. Espíritu Santo, yo quiero creer que todavía hay esperanza. Y sé, Señor, que vamos a ver un milagro en estos tiempos. Que esta iglesia tiene que llenarse de nuestra familia. Y que vamos a ir y buscar más familias que te puedan conocer, Señor. Porque creemos en un Dios genuino y real, papá. Como ese milagro con Jairo, Señor. Levanta a nuestras familias, Señor. Levántalas con tu luz, Espíritu Santo. Levanta altares de adoración en nuestras casas, papá. Que no solo te adoremos aquí, Señor, sino que en nuestros hogares, papá. Que nuestros hijos sean como flechas lanzadas, papá. Que mis generaciones, Señor, sean entregadas a ti como perfume agradable, papá. Que mi hija, mi profeta, pueda seguirte hasta el final de sus días, Señor. Que mi hermana, Señor, te glorifique en su matrimonio. Que nuestras generaciones, Señor, sigan anunciando Maranata, Cristo viene.
Sigamos creyendo, Señor, en ti. Y sigamos haciendo luz en medio de las tinieblas. Que las familias de mi hermano, Señor, que las generaciones avancen glorificándote, Señor. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, sigan anunciando tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.